Muy buenos días con todos, somos Preuniversitario Semansky. Mi nombre es Caterina Morocho y soy profesora en Dominio Social. Preuniversitario Semansky te ayuda con clases virtuales y clases presenciales para tu prueba de grado y para tu prueba de ingreso a la universidad. También contamos con nivelaciones en todas las materias. Bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que es una transición en lo que es la historia del Ecuador. Como ya habíamos visto, en la historia del Ecuador vemos tres etapas: la etapa aborigen, la etapa colonial y la república. En el transcurso de la etapa aborigen a la etapa colonial, vamos a ver un tema importante que considero que debemos saber, que es el Imperio Inca. Así que el objetivo del día de hoy es que conozcamos cuáles fueron los orígenes, estos orígenes míticos. También vamos a ver el territorio que abarcó toda esta civilización. Vamos a ver también otros aspectos como la organización social. Vamos a ver ciertas cosmovisiones que ellos tenían, los criterios, las formas de pensar, entre otros aspectos. Imperio Inca. El origen del Imperio Inca pues data desde el siglo XII al siglo XVI. Aparece en el siglo XII y pues va a culminar en el siglo XVI a raíz pues de la colonización de América. Hay un origen que es mítico, es una leyenda que nos narra que Inti, al ver que la civilización humana pues estaba algo triste, algo preocupada, pues envía a dos divinidades que son descendientes del dios Sol, las cuales son Mama Ocllo y Manco Cápac, ¿sí? Ellos dos son hermanos y también son esposos. Ambos van a tener un cetro de oro, el cual pues va a indicarles dónde será la fundación de este imperio. Les dio un cetro de oro y les ordenó fundar el Imperio Inca. Así emergieron de las aguas del lago Titicaca. Emergen estos dos seres, estas dos divinidades, y pues se ponen a buscar un lugar donde el cetro se hunda. Donde este cetro se hunda, pues ahí se va a fundar. Manco Cápac se dirigió al norte y Mama Ocllo al sur. Estas dos divinidades pues se van a dividir para ir buscando ciertos recursos y también para enseñar a la población ciertas cuestiones. Les van a enseñar también a las diferentes personas, a los diferentes pueblos, les van a enseñar a sembrar, a construir, a hilar, entre otras cuestiones muy importantes. Bueno, en cuanto a lo que es el territorio, pues vamos a ver que el Imperio Inca abarcó los territorios actuales de Colombia, Ecuador, Perú, especialmente Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Cabe mencionar que el Imperio Inca fue el mayor imperio de América precolombina. ¿A qué me refiero con América precolombina? Es antes de la llegada de los españoles, ¿sí? América precolombina. Entonces, este territorio de los incas fue sumamente extenso a comparación de otras civilizaciones de América, ¿sí? Entonces, fue el mayor imperio de América precolombina. Tomemos en cuenta que el territorio que vemos aquí en la imagen, pues las partes coloreadas se denominaron esos sectores Tahuantinsuyo. Todo lo que es el territorio del Imperio Inca fue denominado Tahuantinsuyo, ¿sí? Vemos ahí en la imagen pues que están coloreados ciertos territorios tales como Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. También se nota que faltan algunos territorios de Chile y Argentina. Esto es razón por la cual ciertos conquistadores incas pues a raíz de la venida de los españoles pues fueron menorando sus actividades de campaña para invadir otros territorios, ¿sí? Entonces es por eso que en los territorios de Chile y Argentina pues no hay tanta presencia, pero sin embargo sí estuvieron ahí los incas también. Bueno, en cuanto a lo que es el Tahuantinsuyo, vamos a ver que se divide en 4 suyos, ¿sí? 4 suyos. El primero, el Chinchansuyo.
el que está al norte, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es el Collasuyo, que se encuentra al sur. El Antinsuyo se encuentra al este y el Continsuyo se encuentra al oeste. Ahí podemos ver en los diferentes colores. Pues en este caso vemos que el rojo, el Chinchansuyo, está al norte. Lo que es el Collasuyo es el verde, pues se encuentra más al sur. El Antisuyo se encuentra lo que es al oeste, al este. El Antisuyo al este es el verde más oscuro. Y el amarillo, que es el Continsuyo, pues se encuentra al oeste. Ya. Ahora vamos a ver que en el territorio del Perú, pues es el centro, es la capital de este imperio. El Cusco es la capital de este imperio, ¿sí? Tomemos en cuenta que desde Perú pues va a empezar a difundirse todo lo que es este imperio inca. Bueno, chicos, en este momento vamos a ver lo que es la descendencia de todo el imperio inca. Vamos a ver los nombres más importantes, los más connotados dentro de lo que es el imperio inca. Bueno, tomemos en cuenta que según el mito, pues todos descienden de Manco Cápac y Mama Ocllo. En este cuadro vamos a ver toda la dinastía a partir de Pachacutic, ¿sí? Bueno, Pachacutic tiene su consorte, su esposa, Mama Anahuarque, ¿sí? Después, posteriormente, tendrán un hijo que será Tupac Yupanqui. Cabe mencionar que estos hijos pues siempre van a tener mucha tendencia a ser conquistadores de tierras. Tupac Yupanqui es uno de ellos, conquistó varios territorios. Él también tiene su consorte, que es Mama Ocllo Colla. Esta cabe mencionar que es otra mujer, no es Mama Ocllo de los orígenes, es otra mujer. Juntos van a tener a su hijo, que es Huayna Cápac. Huayna Cápac, él es padre de Atahualpa, pero sin embargo con su consorte principal, que era Mama Cusirimay, pues tienen algunos hijos. Entre ellos tenemos Ninan Cuyunchi, tenemos Auqui Cápac, tenemos Atahuanca, tenemos Hatun Tupac y finalmente también tenemos a Ñaupac. Estos hijos de Huayna Cápac, algunos pues fueron asesinados, lamentablemente pues algunos fallecieron antes de poder gobernar. Ahora vamos a ver que también Huayna Cápac pues va a tener también algunas mujeres aparte de su consorte principal. Hay que tomar en cuenta que dentro de lo que son estos emperadores incas, pues no siempre tenían una sola mujer, tenían varias mujeres, y las mujeres, algunas las más bonitas, las más inteligentes, las que venían de una dinastía igual a los principales incas, pues se iban a hacer sacerdotisas, se iban a hacer vírgenes del sol. Entonces, ser una virgen del sol o una sacerdotisa era algo sumamente importante porque ellas eran las mujeres del Sapa Inca, del Inca principal. Bueno, explicando esto, pues vamos a tomar en cuenta que Huáscar es hijo de otra consorte, ¿sí? Huáscar y Atahualpa van a tener muchos problemas en cuanto a lo que son territorios. ¿Por qué? Porque a Atahualpa se le deja unas tierras fértiles y aparentemente a Huáscar eso no le agradó mucho. También hay algunas otras versiones dentro de la historia. Tomemos en cuenta que la versión que es peruana de la historia inca no es igual a la versión ecuatoriana. Nosotros como ecuatorianos pues decimos que Atahualpa nació en nuestros territorios. Sin embargo, pues nuestros hermanos peruanos tienen otro tipo de conocimientos de esto. Así que eso queda
en ustedes de qué será realmente, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo que estábamos, pues Huáscar y Atahualpa tienen ciertos enfrentamientos por los territorios, ¿sí? Lamentablemente ya para el 1532 aproximadamente, pues, sí, ahí mismo está. Entre 1532 y 1533, pues, ya viene lo que es Francisco Pizarro. Bien sabemos que él es un conquistador y él va a poner fin a lo que es el Imperio Inca. También hay otros descendientes, de los cuales me gustaría hablar un poquito sobre Rumiñahui. Rumiñahui también era un descendiente inca, sin embargo no está aquí en este mapa. Pero bueno, hay muchas leyendas, muchas historias de que se perdió el oro, ¿no? del Imperio Inca. Dicen que Rumiñahui pues botó este oro, lo escondió en lo que es los Yanganates. Y bueno, hay una infinidad de leyendas en cuanto a el Imperio Inca. Cabe mencionar también que bueno, pues estas crónicas del Imperio Inca están basadas en lo que son escritos de algunos registros españoles, de algunas crónicas españolas. Pero sin embargo los incas también tenían unos cantares especiales. Ellos cantaban y en estas canciones pues se narraba su historia, al igual que en ciertas telas, en ciertos mantos, en tablones también, donde se representaban ciertos pasajes incas. Ya, a continuación vamos a revisar cómo era la organización social del Imperio Inca. Como yo siempre les he mencionado, en cualquier civilización, en cualquier cultura, en cualquier pueblo, siempre va a haber una clase dominante y una clase dominada, ¿sí? Una clase que es privilegiada y la otra que no lo es tanto. En este caso, pues, el Imperio Inca era bastante rígido con esto. Pues se tomaba muy en cuenta lo que son las clases dominantes y las clases dominadas. Y todo el pueblo en general, pues, estaba muy de acuerdo con esto, ¿ya? Cabe mencionar que este imperio sí era algo rígido con estas cuestiones, siempre se mantenía una misma línea de clase dominante, ya les voy a explicar. Y también cabe mencionar que la gran mayoría de la población estaba en las bases de esta pirámide, es decir, que eran clases dominadas, ¿sí? Poca gente en la cúspide y la mayoría de las personas en la base. Ya. Ahora, vamos a ver que dentro de lo que es en la clase dominante, vamos a ver lo que es el Inca, ¿sí? El Inca va a ser la cabeza de esta pirámide, junto con su familia directa, que viene a ser su consorte, o sea, su esposa, y su hijo principal, que es el heredero del trono Inca, ¿sí? También vamos a ver ciertas diferencias entre lo que es la nobleza de sangre y nobleza de privilegio. Como bien dice su palabra, la nobleza de sangre pues está muy encaminada a lo que es familia, ¿ya? También se denominan panacas, ahí sí lo vemos. Cabe mencionar que aquí pues tenemos algunas personalidades tales como los hijos, ya sean solteros o casados, y también otras consortes secundarias. Como ya les había mencionado, en este imperio pues el Zapa Inca tenía siempre algunas mujeres secundarias, y también pues las vírgenes del sol y las sacerdotisas pues jugaban estos roles, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene de diferente con lo que es la nobleza de privilegio? La nobleza de privilegio vienen a ser lo que son los curacas, vienen a ser lo que son los guerreros, y pues se diferencian de la nobleza de sangre por sus actividades, ¿sí? Aquí tenemos los nombres específicos de la nobleza de privilegio, que son los
Hatun Curacas y los Amautas, ¿ya? Ahora vamos a ver qué sucedía con la clase dominada. Aquí tenemos lo que son los Hatun Runas, los Mitimaes y demás, los Yanaconas también. Estas personalidades en cambio eran todo lo que es el pueblo en general. Y entre ellos pues tenemos a los ciudadanos, los migrantes, también tenemos a los esclavos, que pues gracias a que se perdieron ciertas batallas, pues ahora ellos están en manos del Imperio Inca, ¿sí? Entonces cabe mencionar que tenemos dos clases, la dominante y la dominada. Clase dominante, el Inca, su familia y ciertas personalidades que hacen diferentes actividades tales como ser curacas y guerreros, ya que ellos pues son la nobleza, son la clase dominante. Y la clase dominada pues viene a ser el pueblo en general, los ciudadanos comunes, los migrantes, los esclavos y demás, ¿sí? Aquí también podemos ver en la imagen, pues esto simboliza lo que es el trabajo comunitario, que ya vamos a ver posteriormente cómo ellos lo hacían. Normas de conducta del Imperio Inca. En el Tahuantinsuyo todo estaba regido por normas y leyes, ¿sí? No estaban compilados en forma escrita, ningún código, pero sin embargo era un derecho impuesto por la costumbre, ¿sí? Estas normas eran claras y poco numerosas, o sea, eran poquitas. Y cada uno sabía lo que tenía que hacer y lo que no, ¿sí? Estas normas eran lo máximo dentro de la moral inca y se convirtieron en una forma muy saludable para la convivencia. Primero tenemos lo que es el amaquilla, que tenemos ahí en la imagen. Si vemos, es una persona que está dormida y demás, ¿no? Amaquilla significa no seas perezoso. El amayuya, no seas mentiroso, no mentir. Y finalmente el amasúa, no seas ladrón. Esta conducta moral reposaba en estos tres principios básicos, ¿sí? La honradez, el trabajo, la veracidad. Todo ello era una base para legislar el Imperio Inca y también para regir lo que es la moral del pueblo. Estos principios, cuando uno se faltaba a estos principios, pues se consideraba un delito. Era un delito faltar a esto. O sea, ser perezoso era un delito, mentir era un delito y también robar, que hasta la actualidad, ¿no? También hay que mencionar que los incas toleraron todas estas normas porque eran unas costumbres de este pueblo. Y también se las impuso estas normas pues a los que eran esclavos de otros pueblos, ¿sí? Estas eran las normas básicas dentro de lo que es el Imperio Inca para tener una buena moral, una buena ética y también para que el Imperio Inca avance con estas normas que son el trabajo, la honestidad y la veracidad, ¿sí? No mentir, no ser perezoso y no robar. Amaquilla, no ser perezoso, tenemos en la imagen. Amayuya, no mentir. Y amasúa, no robar. Ahora vamos a ver lo que es la cosmovisión inca. Refiriéndome con este término a lo que ellos pensaban, cuál era su ideología en cuanto a dioses, en cuanto a creencias, mitos y demás, ¿sí? Dentro de lo que es la cosmovisión inca, tenemos que ellos pues tienen siempre un amor muy grande a lo que son los elementos de la naturaleza. El elemento principal, el Inti, el dios sol. Y elementos secundarios o semi-principales que puede ser la luna, las estrellas, el maíz y algunos dioses que vamos a mencionar posteriormente. Pero lo importante en este momento es que vamos a conocer los tres mundos en los cuales creían esta civilización. Pues creían que estos tres mundos de los cuales vamos a ver fueron creados por el dios Viracocha, también conocido como Huayracocha o Huiracocha, ¿sí? Pero es Viracocha. Vamos a ver estos tres mundos. El primero es el Hanampacha.
y este es denominado el mundo de arriba, celestial o supraterrenal. Es un mundo superior donde las personas podían estar juntas y se podía cruzar a este lugar, pues seres celestiales, y se define el Hanan Pacha como un mundo superior, donde habitan los dioses y entes superiores, ¿sí? Dioses como Viracocha, como el dios Inti, como la diosa Quilla, Pachacama, etc. Entre demás dioses eran representados en el Hanan Pacha. En esta parte superior, pues también se dice que es representada por el cóndor, que es un ave ancestral de aquí de los Andes, ¿no? En esta parte de lo que es el Hanan Pacha es la parte superior. Tomemos en cuenta que el imperio inca, pues se veía que todo lo que está superior a nosotros, tal como, pero físicamente, no me refiero al sol. El sol está encima, la luna está encima, todo ello era ubicado dentro del Hanan Pacha. Ahora vamos con la parte del Caipacha. ¿Qué sucede en este mundo? Este mundo es el mundo presente de aquí y hoy, de aquí y hoy. Podemos también expresar con esta frase que es el mundo donde nosotros vivimos, el mundo de en medio. Es un mundo terrenal donde habitamos nosotros, los seres humanos, y donde nosotros pasamos la vida, donde nosotros transcurrimos en este mundo terrenal. Este mundo terrenal también está simbolizado por el puma, que es un animal que está en el mundo terrestre. Entonces, recordemos, el Hanan Pacha está simbolizado por el cóndor, el Caipacha está simbolizado por el puma. Y finalmente, ¿qué es el Ucupacha? Este es el mundo de abajo, el mundo de los muertos. El Ucupacha es el mundo de abajo, el mundo de los muertos y también el mundo de los no nacidos. Sí, todo lo que está debajo de la superficie, ya sea de la tierra, sea del mar. También aquí hablamos de lo que son las cuevas o también grietas, algunas aberturas de la superficie de la tierra. Pues se menciona que estas superficies, estas grietas que les digo, estas grietas son una comunicación a este Ucupacha, ¿sí? También cabe mencionar que este Ucupacha está representado por un animal que es rastrero, ¿sí? Un animal que siempre está en contacto con la tierra, que es la serpiente. Entonces, para lo que es el imperio inca tenemos Hanan Pacha, mundo superior, Caipacha, mundo de en medio, y Ucupacha, el inframundo. Hanan Pacha, entidades superiores, entidades celestiales. En el Caipacha estamos nosotros y en el Ucupacha están los muertos y también están, se lo logra ver a través de grietas de ese. También en lo que es el Ucupacha, pues están los no nacidos. Ya. El Hanan Pacha está simbolizado por el cóndor, el Caipacha por el puma y finalmente el Ucupacha por la serpiente. Todo esto pues a raíz de la creación del dios Viracocha, que es un dios importante dentro de la cosmovisión inca. Bueno, ahora dentro de lo que es la propia cosmovisión inca, vamos a hablar sobre los dioses. Dioses principales, dioses secundarios, dioses menores. En este caso tenemos como el dios más importante y el dios más popular, el dios Sol, conocido como Inti. Esto ya es muy básico, pero el dios Inti es el dios más importante, por ello se lo venera y existen diferentes formas de plasmar esta ideología, incluso dentro de lo que es la cerámica, dentro de lo que es la metalurgia, y pues este dios es el dador de vida. Este dios es muy importante puesto que es una divinidad muy popular, ya que es muy venerada en diferentes templos, en diferentes santuarios, y se le ofrendaba muchas cosas, de las cuales ustedes se van a sorprender, porque se le ofrendaba plata, oro, se le ofrendaba animales, ganado, pero también se le ofrendaba las vidas humanas. Tomemos en cuenta que el imperio inca pues sacrificaba vidas para ofrendársela a los dioses.
Un caso muy, muy particular es algo que les voy a contar, que el Imperio Inca pues se dice que ellos tenían un juego parecido al fútbol, donde, bueno, pero no es tan igual, no, pero era parecido. En este juego el equipo que ganaba pues era sacrificado para su dios. Y esto no era nada malo, más bien era un honor completo que te sacrifiquen a ti para darte, o sea, en ofrenda a un dios tan importante. Entonces, bueno, eso como acotación, ¿no? Entonces, estas ofrendas de vida eran principalmente por las vírgenes del sol. Las vírgenes del sol eran ofrendadas al dios sol, al dios Inti. Bueno, ¿qué sucede ahora con el dios Viracocha? El dios Viracocha, pues como bien dice en la imagen, dice creador del mundo, que ya nosotros hablamos sobre lo que hizo del Hanampacha, el Ocupacha y todo este mundo, y estos tres mundos, ¿sí? Bueno, el dios Viracocha es el señor y el maestro del mundo. A mi criterio, esta es una de las divinidades, más importantes dentro de lo que es el Imperio Inca, considerando que es un dios creador, ¿no? Esta es una divinidad bastante antigua y pues se supone que esta divinidad surge de las aguas y crea el cielo y la tierra. Este dios también es caracterizado porque pues tiende a crear los conceptos de lo abstracto, de lo intelectual. Y pues esta divinidad es muy noble, sí, por eso es uno de los dioses principales. Este dios también es conocido como Huiracocha, ¿sí? Y pues este dios es representado, ahí tenemos la imagen, es representado con una corona imperial y con dos varas que pues solamente lo ocupan ciertas divinidades muy poderosas. Incluso este símbolo es como de poder, ¿sí? El tener estas varas. Ahora, ¿qué sucede con la diosa Pachacama? Esta diosa es también conocida como la Madre Tierra y es encargada de la fecundidad, de la fertilidad de los campos, y también se le ofrendaba ciertas cuestiones. Aquí tenemos que es diosa de la Madre Tierra, sí, es la Madre Tierra. Esta diosa pues también se le ofrendan ciertos frutos, también se entierran algunos productos dentro de la propia tierra como símbolo de ofrenda. Bueno, eso en cuanto a los dioses principales, que yo considero que son estos tres: el sol, el dios Viracocha y la diosa Pachamama. Ahora, ¿qué sucede? Tenemos los dioses secundarios. Tenemos lo que es el dios Pachacamac. Este dios pues es conocido como el dios de los terremotos, y pues este dios es parecido al dios Viracocha. Este dios también es sumamente venerado y se lo conoce también como el señor de los milagros. Pues tiene unos rasgos parecidos a antiguos dioses paganos que concedían milagros. Bueno, en cuanto a Quilla o Mama Quilla, pues esta divinidad también es para mi criterio es considerada como una de las diosas principales, pero al ser la parte opuesta del sol, pues se la considera secundaria, ¿sí? Esta divinidad pues es la madre luna y es la esposa de Inti, ¿sí? Es la madre del firmamento. Las sacerdotisas, las vírgenes del sol, pues le rinden culto a esta divinidad. Y pues es una de las deidades importantes dentro de la cosmovisión inca, considerando que es la esposa del dios Inti. Ahora tenemos unos dioses menores. Tenemos al dios Illapa, al dios Supay y a Mama Sara. Estos dioses pues, si bien es cierto, son menores, pero tienen ciertos poderes. Por ejemplo, el dios Illapa, como vemos en la imagen, pues
Incluso el Imperio Inca tiene bastante desarrollo en lo que es la metalurgia, por eso estas representaciones tan bien hechas, tan importantes. Este es el dios del rayo. El dios Supay es el dios del inframundo, está muy vinculado a lo que es el Urcupacha. Y Mama Sara me parece bastante importante porque es la dios del maíz y del alimento. Es por eso que se le rinde bastante culto también, porque brinda esta base para la vida, que es la alimentación. Y también está vinculada con lo que es la coca y también lo que es la papa. También tenemos otras singularidades como la mamacocha, que no le he puesto en estas imágenes, pero mamacocha es madre del mar, pues ella calma las aguas bravas y pues también es representada con lo femenino. No le puse a mamacocha porque se parece a mamaquilla, por eso, pero por si acaso pues hago una diferenciación entre estas. Bueno chicos, ahora ¿qué sucede con la agricultura inca? Bueno, cabe mencionar que estas tierras del Perú, hay algunas tierras del Perú que tienen algunas zonas desérticas, ¿ya? Es por eso que pues hubo un conflicto entre Huáscar y Atahualpa, porque a Huáscar pues le dejaron unas zonas que eran un poco desérticas y a Atahualpa le dejaron otras zonas que en donde se podía producir de mejor manera, ¿sí? Pero para esto, porque en las partes centrales, más bien en las partes del sur de Perú, pues hay sectores desérticos, pues ¿qué se hizo? Se hizo un sistema de riego. Como vemos en la imagen, pues este sistema de riego pues es como una especie de gradas, por la cual pues se va a permitir la irrigación del cultivo. Sí, especialmente de un cultivo importante para el pueblo inca, que es el maíz. Sí, este maíz que también es venerado dentro de esta cultura, ¿ya? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucedía? Pues de esta forma empiezan a tomar importancia estos caudales hidráulicos para que haya una mejor producción de ciertos productos alimenticios. Entonces, junto con la ganadería, la ganadería, pero tomemos en cuenta que no es la ganadería actual, ¿no? En esta época aquí en América no existían caballos, no existían vacas, no existían perros, o sea, bueno, sí había una especie de perro, pero no los actuales, ¿sí? Bueno, me refiero a que con la ganadería pues está inmersa lo que son las llamas, las vicuñas, las alpacas, los guanacos. Todos estos camélidos pues eran vistos como ganadería, incluso ellos también eran vistos como alimento, ¿ya? Y también como una parte de extracción para los textiles. Bueno, junto con la ganadería, pues la agricultura es una base, la ganadería y la agricultura son la base de la economía inca. También es importante mencionar que en estas terrazas que vemos aquí, bueno, esta es la forma del sistema de riego que se llama terraza, pues aquí también se cultivaban papas, se cultivaban diferentes tubérculos, ¿no? Como la mashua, la oca, el maíz. Bueno, el maíz era muy, muy venerado y era un recurso de mucho prestigio en esta época. Bueno chicos, para culminar con este tema del Imperio Inca, pues vamos a ver una de las representaciones arquitectónicas más importantes de este imperio, que es el Machu Picchu. La palabra Machu Picchu es un vocablo que está en quichua y significa montaña vieja. Es una arquitectura muy imponente y es una de las estructuras que son consideradas como una de las maravillas del mundo, una de las 7 maravillas del mundo. Esta representación arquitectónica tan importante se presume que fue construida por el Inca Pachacutic, más o menos en el 1460, ¿sí? De ahí que es importante este hombre Pachacutic, ¿sí?
Esta zona pues es muy accesible para los caminos incas. Hay que tomar en cuenta que todos los caminos del Inca están conectados a Machu Picchu, ¿sí? Nosotros aquí en nuestro país también tenemos caminos del Inca y todas ellas están conectadas a esta gran obra. El Machu Picchu pues también es es un patrimonio de la humanidad. También hay algo importante, que este lugar fue construido como un sitio astronómico, ¿sí? O sea, donde se podía ver las estrellas y todo esto a lo que también veneraban los incas. Bueno, esta de aquí, esta maravilla, pues es muy importante considerando que era un templo donde pues residía el Zapa Inca. Eso, muchachos, así que a continuación vamos a ver ciertas conclusiones para finalizar con este tema de los incas. Bueno, jóvenes, para concluir con este tema, vamos a hablar sobre ciertos aspectos principales de este imperio. Bueno, vamos a empezar por los orígenes. Tenemos aquí a dos personajes importantes que son Mama Ocllo y Manco Cápac, que son dos divinidades que aparentemente eran descendientes del sol, el mismo que les va a dar ciertas instrucciones para que ellos encuentren el lugar donde fundar el imperio inca. Hay que tomar en cuenta también que ellos son quienes enseñan a sembrar, quienes enseñan a hilar, quienes enseñan a construir en este imperio. Son las bases de este imperio. Bueno, posteriormente vamos a ver también cómo es que este imperio pues tiene sus diferentes dinastías, sus diferentes herederos, y vamos a ver cómo ellos van a ir conquistando, porque hay que tomar en cuenta que ellos son conquistadores, ¿sí? Van a ir ampliando sus territorios. Entonces, ¿cuáles son los territorios actuales? Los territorios actuales son Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, que es el más importante porque es donde esta civilización pues es el centro, ¿sí? Ahí está la capital, que es Cusco. Entonces, a partir de ahí van a ir difundiendo sus creencias y van a ir conquistando territorios. Entonces, también vamos a ver cómo se fueron más al sur, en Chile y en Argentina. Sin embargo, en estos territorios pues ya no es tanto el alcance porque hay ciertos conflictos internos dentro de lo que es el imperio, a raíz de que ya no hay tanta conquista por conflictos internos que se vieron a partir de las herencias que se les dio a los diferentes hijos, los cuales no estaban tan de acuerdo. Algo también que hay que acotar que es de suma importancia es que el nombre del lugar donde ellos se desarrollaron se denominó Tahuantinsuyo. Se va a dividir en 4 suyos que están ubicados en diferentes partes de lo que es el territorio abarcado por los incas, ¿sí? ¿Qué más? En cuanto a lo que es la cosmovisión, tenían una cosmovisión muy amplia de lo que es el mundo y pues eran politeístas. ¿A qué me refiero con politeístas? Es que creían en varios dioses, no tenían un solo dios, sino tenían varios dioses. Entre los más importantes tenemos lo que es el dios Sol, lo que es Inti, ¿sí? También tenemos otros dioses como Viracocha, Quilla. Estos dioses ya son un poco más secundarios, sin embargo también se les rinde mucho culto. Hay que tomar en cuenta también que el maíz era muy venerado, ¿sí? Muy venerado porque aportaba mucha vitamina, mucho alimento a estos pueblos. Por eso se le veneraba a esta divinidad que era Mama Sara, ¿sí? ¿Qué más? En cuanto a lo que es también su cosmovisión, me había olvidado de decirles algo muy importante, que era que ellos tenían la creencia de que nuestro plano era el plano de en medio y que existían 2 planos más, un plano superior y un plano inferior. El plano superior se denominaba Hanampacha y en este lugar pues existían o residían pues entes que estaban elevados, tales como lo que es el sol. Eso me refiero a algo físico también, algo que ellos podían ver. Entonces observaban que la luna y que el sol se encontraban elevados, entonces se los ponía en el plano superior. En este lugar pues estaban lo que son las divinidades, seres superiores, seres celestes que ayudaban a lo que es el imperio inca. Mientras que nosotros estamos inmiscuidos en la parte de en medio, que era el Caipacha.
En este lugar pues se desarrolla todo lo que es la vida humana y también lo que es la vida animal y la vida vegetal, o sea, las plantas. Todo lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor pues está vinculado al Caipacha. Y finalmente tenemos lo que es el Ocupacha. Era un plano inferior en el cual estaban los muertos, estaban también nuestros ancestros. Creo que este plano también es importante y también algo que me olvidaba de decirles, pues este plano era representado por la serpiente, por ser un animal rastrero. Bueno, eso en cuanto a la cosmovisión de los incas. Ahora, ¿qué sucedía en cuanto a su organización social? A la cabeza estaba el Sapa Inca. El Sapa Inca era el ser más importante dentro de esta civilización, al igual que su familia, ¿sí? Como yo siempre les menciono, pues en cualquier pueblo, en cualquier civilización, hay una clase dominada y una clase dominante. En este caso, la clase dominante viene a ser los incas, ¿sí? Viene a ser los incas y también lo que es la familia del inca, como su esposa, sus hijos, el Auqui, que viene a ser su hijo heredero. También vemos que en la clase dominante está lo que es los privilegiados de sangre, la familia, y la gente que eran los privilegiados por sus actos, que vienen a ser los guerreros y los curacas, ¿sí? En cuanto a la clase dominada, estamos con el pueblo en general, los ciudadanos, en general el pueblo, y también incluido lo que son los esclavos, que lamentablemente pues eran personas que perdieron batallas o pueblos que perdieron la batalla contra el Imperio Inca, que después el Imperio Inca pasó a adquirirlos a ellos como esclavos, ¿sí? Hay que mencionar también que no todos eran siempre esclavos, ¿sí? Sino que un pueblo se podía unir al Imperio Inca a través de alianzas matrimoniales, ¿sí? Era una forma también de abarcar más territorio. ¿Qué más? A ver, en cuanto a lo que son las normas de conducta, ya les había mencionado que el Imperio Inca tenía esta mentalidad de que se basaba principalmente en 3: no mentir, no robar y no ser perezoso. Estos eran los 3 principios básicos para el desarrollo del Imperio Inca. Bueno, hasta ahí creo que quedó claro todo lo que es el Imperio Inca. Lo que sí quiero es darles unos términos que tal vez son un poco desconocidos para ustedes y me gustaría explicarlos ahorita. El primer término es chasqui. Hay que tener en cuenta que en el Imperio Inca no es que había como ahora que hay cartas, ellos no tenían un sistema de escritura, entonces por eso tenían un sistema de comunicación que es el chasqui. El chasqui era un guerrero, una persona que se movilizaba con gran rapidez de un lugar a otro para poder dar un mensaje y comunicar ciertas cuestiones. Eso es un chasqui. Ahora, ¿qué es un tambo? Un tambo es un sitio, es una construcción, una pequeña construcción, donde pues se reposaban, donde iban a dormir, a descansar, pues estos chasquis, ¿sí? O algunas otras personas relacionadas con el Imperio Inca. Eran lugares donde se iban a descansar, lugares donde ya si es que de pronto tú querías irte de, no sé, de Colombia a Ecuador, pues en este camino van a haber lugares donde tú vas a poder descansar en todo el trayecto. Esos son tambos. Ahora, ¿qué es un quipu? Un quipu es un sistema aparentemente de contabilidad donde se registraban ciertas cuestiones, pero también a raíz del tiempo se van a dar cuenta que probablemente este quipu era un sistema también de comunicación. Tal vez era un lenguaje, no lo sabremos nunca. El quipu era una especie de amarre, como un nudo, eran una especie de nudos, que aparentemente eran un sistema de contabilidad, pero eso no lo sabemos todavía con tanta certeza. ¿Qué más? La huipala. La huipala, en cambio, es una bandera, aparentemente, de lo que es el Imperio Inca. Eso tampoco es un dato exacto, porque se han encontrado, sí, vestigios de algunas telas que tenían ciertos colores, emblemas, ¿no? Pero, sin embargo, no se sabe a ciencia cierta si era una bandera que representaba el Imperio Inca. Pero, sin embargo, pues la huipala era una especie de tela parecida a una bandera que tenía ciertos colores y tenía ciertos significados. La bandera es del color del arco iris, ¿sí? Tiene el color del arco iris, tiene varios colores que no están necesariamente en la misma forma del arco iris, sin embargo, cada color representa algo. ¿Qué más les puedo decir? El Imperio Inca, algo que sí, que con lo que voy a concluir.
que nosotros, si bien es cierto, tenemos raíces de este imperio, pero sin embargo hay que reconocer que el imperio inca vino a ser un conquistador de nuestros pueblos nativos, ¿sí? Un ejemplo claro les voy a poner lo que son los cañaris que están ubicados al sur de nuestro país. Pues ellos tenían su cosmovisión muy interesante también, pero cuando vinieron los incas, vinieron a imponerles ciertas cuestiones, lo cual no les agradó nada a los cañaris. Por tanto, ellos se empezaron a rebelar y hubieron muchos pueblos que ya empezaron a unirse para estar en contra de lo que son los incas. Pero los incas también han tomado ciertas estrategias, las cuales pues les ayudaron mucho a conseguir la conquista. Un ejemplo de esto es que ellos solían pues enviar a muchas familias y les sacaban del territorio del Cañar para llevárselos a Perú. Así ya no se podía armar ninguna rebelión, porque las familias estaban separadas, porque ya no había tanta comunicación, entonces fue una forma de conquista. Sí, entonces tomemos eso en cuenta de que los incas no solamente, sí tienen aspectos positivos, nadie quita que eso, o sea, hay aspectos positivos, nos ayudaron también, pero hay que tomar en cuenta que también tuvieron aspectos negativos, como son la conquista. Nos conquistaron también a nosotros, a nuestros pueblos nativos, entonces hay que ver estos aspectos también. Eso, muchachos, espero que hayan aprendido, que hayan entendido y nos vemos la siguiente clase.